¿Hasta dónde llega el universo? ¿Existe un límite más allá del cual no podamos mirar, ni siquiera con los telescopios más potentes jamás construidos? Lo que sabemos hasta ahora es tan fascinante como aterrador. Estamos rodeados por un horizonte cósmico, una frontera misteriosa donde el espacio y el tiempo tal como los entendemos dejan de tener sentido. Pero aquí está lo más sorprendente. Ese límite no es fijo, sigue expandiéndose a una velocidad inimaginable. Quedarte hasta el final te revelará no solo qué hay en ese borde extremo del cosmos, sino también por qué jamás podremos alcanzar ciertas partes del universo, sin importar cuánto avance nuestra tecnología. Si crees que ya conoces los secretos del espacio, piénsalo de nuevo. Este viaje te llevará a cuestionar todo lo que creías posible. La civilización estaba desesperada. Habían intentado todo. Construyeron observatorios que se extendían por galaxias enteras, capaces de captar cada longitud de onda de luz proveniente de todo el universo observable. Crearon ingeniosos dispositivos para explorar lo microscópico, luego lo subatómico y finalmente los reinos cuánticos. Incluso exploraron y colonizaron vastas regiones del cosmos, enviando enormes naves Arca hacia otras galaxias durante períodos de miles de millones de años. Sin duda, eran la civilización más poderosa que el universo había visto jamás, pero no fue suficiente. Después de incontables milenios de esfuerzo, finalmente llegaron a una conclusión. Su universo no estaba solo. Existían infinitos más. Lo que percibimos como un vasto y casi incomprensible cosmos no era más que una diminuta burbuja insignificante flotando en un mar infinito. Sin embargo, el pavor existencial de esta revelación no les perturbó. Lejos de sus orígenes genéticos, estaban acostumbrados a enfrentarse a un universo inmenso, frío e indiferente. El verdadero problema era uno de medición. La existencia de un multiverso infinito trajo consigo dificultades aparentemente insuperables, dificultades para evaluar problemas. Por ejemplo, una pregunta relativamente simple. ¿Estaban solos en el cosmos? En el universo observable, esto era relativamente sencillo. Podían calcularlo escaneando cada estrella y cada galaxia. Pero incluso después de descubrir cómo acceder a otras regiones del multiverso, sus estudios les mostraron que el resto de los universos no solo eran numerosos, sino infinitos. Esto significaba que no podían medir probabilidades. Su universo era común o raro. La vida basada en carbono representaba el 5% o el 95% de los universos del multiverso. Era imposible saberlo si había un número infinito de universos. Cada porcentaje resultaba ser cero en sus cálculos. ¿Cuántas especies inteligentes habitaban el multiverso? Un número infinito. Pero el multiverso también contenía un número infinito de universos vacíos. Cualquier cantidad finita de información que reunieran equivalía a cero. A pesar de sus eones de esfuerzo, literalmente no sabían nada. Su viaje había comenzado en un pasado distante y remoto, cuando dieron sus primeros pasos cautelosos hacia el espacio exterior, construyendo sondas lejanas y grandes observatorios extraterrestres. Eventualmente, desarrollaron su propia escala de Kardashev, dominando primero toda la energía de su planeta natal, luego de su sistema solar, su galaxia y más allá. A lo largo de las eras, se dedicaron a remodelar planetas, sistemas y galaxias enteros, convirtiéndolos en potentes experimentos y laboratorios exquisitos, observando simultáneamente el vasto cosmos y el microcosmos. Pero, ¿hasta dónde podían llegar realmente? ¿Cuánto podían llegar a saber? ¿Existían barreras cósmicas que nunca podrían atravesar? ¿Información oculta en la oscuridad que jamás podrían alcanzar? ¿Cuáles eran los límites definitivos del universo? En 2011, unos nómadas que viajaban por el desierto del Sahara encontraron un auténtico fragmento de Marte. El meteorito, conocido como Northwest Africa 7034, guardaba un secreto fascinante que fue reportado por numerosos medios de comunicación. Sin embargo, el periodismo moderno puede ser abrumador, caótico y difícil de analizar para saber en qué confiar, razón por la cual Ground News ha sido de gran ayuda en mi investigación y ha colaborado amablemente para hacer posible este video. Esta plataforma reúne las noticias del mundo en un solo lugar, permitiéndote comparar coberturas y verificar información. Gracias a Ground News,
descubrí que este meteorito contenía evidencia de agua en Marte hace más de 4.000 millones de años. Aprecio que puedo ver esta información desde docenas de fuentes globales y también en forma de puntos clave mediante su función de resumen, lo que me permite obtener la información más importante de manera rápida y clara. Cada fuente de noticias viene etiquetada con información contextual, como si la publicación se inclina a la izquierda o derecha, quien la posee, y una útil calificación de veracidad. Lo más interesante es que más del 90% de estas fuentes están altamente calificadas en veracidad, lo que indica que es menos probable que sean subjetivas o sensacionalistas. Así que te animo a visitar ground.noticias HOTU o escanear mi código QR, si buscas una forma rápida de mantenerte informado sobre cualquier tema. Asegúrate de usar mi enlace para obtener un 50% de descuento en el acceso ilimitado a su plan Vantage, el mismo que yo utilizo. Es su mayor descuento del año, ideal tanto para ti como para regalar. ¿Cuánto podemos llegar a saber? Todo comenzó con patrones. Las criaturas de aquella civilización notaron, hace mucho tiempo, que existían ciertos ritmos especiales en el mundo que les rodeaba. Las estaciones cambiaban siguiendo ciclos predecibles. Nubes oscuras en el horizonte anunciaban la llegada de tormentas. La aparición de estrellas específicas marcaba el momento de sembrar los cultivos. Así crearon marcadores físicos para señalar estos ritmos importantes y desarrollaron rituales para recordar su relevancia. Lentamente, con esfuerzo, y a lo largo de siglos que se extendieron durante milenios, comenzaron a descubrir patrones más profundos, reglas que gobernaban el funcionamiento interno de la naturaleza, más allá de lo visible y del sentido común. Hallaron leyes universales aplicables en cualquier rincón del cosmos, fórmulas que regían los procesos físicos sin importar su ubicación en el espacio o el tiempo. Descubrieron los componentes fundamentales de la materia, descomponiendo los elementos en átomos, los átomos en partículas y las partículas en subpartículas. Dominaron las complejidades de la gravedad y la mecánica cuántica, sumergiéndose en matemáticas complejas que revelaban el comportamiento tanto de las diminutas partículas como de los inmensos cúmulos galácticos. Deducieron qué energizaba a las estrellas, las supernovas, los latidos del corazón y la audición. Aprendieron todo, acelerando su desarrollo más allá de los sueños e imaginaciones de sus ancestros. Se volvieron sofisticados y poderosos, manejando a su voluntad los secretos del universo. Inventaron la ciencia, y fue hermoso. Pero esto era solo el comienzo. ¿Hasta dónde podrían llevar estas ideas? ¿Cuánto tiempo les llevaría alcanzar el nivel 1 de la escala de Kardashev? Nikolai Kardashev no se propuso imaginar las escalas de posibles civilizaciones alienígenas. Solo quería ser astrónomo. Nacido en 1932 en la Unión Soviética, sus padres eran inicialmente miembros del Partido Comunista, pero fueron arrestados cuando él tenía apenas 5 años. Su padre fue ejecutado y su madre enviada a un campo de trabajo. Vivió como huérfano. Cuando su madre fue liberada, ya había terminado la universidad. En la Universidad Estatal de Moscú, Kardashev se especializó en radioastronomía, un campo novedoso y emocionante en aquella época. Su carrera científica fue prolífica, uniéndose al Instituto de Investigación Espacial en 1967 y ocupó numerosos cargos en la Unión Astronómica Internacional, un esfuerzo transnacional que ayudó a conectar a científicos a pesar de las tensiones de la Guerra Fría. Sin embargo, su entrada en la conciencia pública ocurrió en una conferencia de 1964 en Armenia, donde presentó un ahora famoso artículo sobre la comunicación con civilizaciones alienígenas. Para estimar la capacidad de una civilización para emitir transmisiones de radio, Kardashev asumió que las civilizaciones más avanzadas serían capaces de aprovechar cantidades cada vez mayores de energía. Trazó un paralelismo entre los cazadores y recolectores reunidos alrededor de una fogata y la sociedad moderna dividiendo átomos para generar energía. Kardashev estimó que civilizaciones más avanzadas que la nuestra llegarían a captar la energía equivalente a una estrella entera o incluso a una galaxia completa, lo que les daría una capacidad cada vez mayor para comunicarse a través de las vastas distancias del universo. La humanidad surgió en un mundo complejo, confuso y hostil. Nuestra mejor defensa contra ese mundo fue aprender.
aplicar nuestra capacidad intelectual única, desplegar nuestra habilidad para imaginar posibilidades alternativas y razonar mediante decisiones deliberadas. Tuvimos que recurrir a la ciencia. Uno de los ejemplos más antiguos que tenemos sobre el surgimiento de la ciencia entre los humanos es una delgada tablilla de marfil que data de al menos 32.500 años. En un lado de la tablilla aparece la silueta de un hombre con las piernas separadas y los brazos extendidos, una figura que recuerda a la constelación de Orión, una de las más conocidas en las culturas de todo el mundo. En el otro lado hay filas ordenadas con 86 muescas talladas. El número 86 es interesante. Desde la perspectiva de la cueva donde se encontró la tablilla, las estrellas de Orión permanecían bajo el horizonte durante aproximadamente 86 días cada invierno. Además, si restamos 86 días de un año, obtenemos una aproximación del periodo de gestación humana. ¿Idearon estos antiguos habitantes algún método para llevar la cuenta del tiempo basado en la desaparición y reaparición de Orión? ¿Establecieron alguna relación entre ese periodo y la duración de un embarazo? Solo podemos especular sobre sus motivos, pero es evidente que estos pueblos prehistóricos comenzaban un viaje hacia alguna forma de ciencia. Uno de los filósofos de la ciencia más destacados, Karl Popper, sostenía que algunos mitos representaban la primera forma de teoría científica. Una especie de protociencia que generaba ideas verificables, las cuales eventualmente evolucionaron en pensamientos científicos. Estas son historias sobre el mundo natural y, lo más importante, sobre nuestra relación con él. Relatos de creación, sobre cómo surgió el mundo, historias sobre fuerzas, sobre las propiedades del viento, la lluvia y los ríos, incluso explicaciones sobre las emociones, sobre por qué sentimos el dolor ante la pérdida de un ser querido o la alegría ante el nacimiento de un bebé. Las pinturas rupestres, como las de Lascaux en Francia, representan el mundo de nuestros antepasados, animales y cazadores, los ritmos sagrados e importantes de sus vidas, preservados en las paredes para que las lecciones pudieran transmitirse a cada nueva generación. Come esto, no aquello. Ten cuidado en la naturaleza. Así es como ser un adulto en nuestra sociedad. Aprendieron a librar guerras, a fabricar armas para la caza y la lucha, a resolver disputas, a crear leyes para gobernarse y a transformar los sonidos de su lenguaje en marcas sobre piedra y papel, de modo que sus palabras, pensamientos e ideas pudieran ser transmitidos a través del espacio y el tiempo. A medida que nuestro conocimiento crecía, las sociedades humanas se volvieron cada vez más sofisticadas. Surgieron especialistas y en casi todas las culturas apareció una clase particular de especialista, el astrónomo. Los cielos eran una abundante fuente de conocimiento e información. Fue dentro de esa clase de astrónomos donde comenzaron a surgir los primeros indicios de la ciencia moderna, ya que ellos fueron los primeros en aplicar un truco relativamente nuevo en su búsqueda del conocimiento del universo: las matemáticas. Algunos de nuestros registros más antiguos del cielo incluyen modelos matemáticos para predecir eventos celestiales. Consideremos el ciclo Saros. Si observas un eclipse solar o lunar, es probable que ocurra otro 223 meses lunares después de ese evento. Pero fue una persona en particular quien llevó las matemáticas en una nueva y sorprendente dirección: Galileo Galilei. Nacido en 1564, Galileo se destacó no solo por aplicar las matemáticas al estudio de los cielos, sino también por extender su aplicación a todos los fenómenos naturales, siendo uno de los primeros, y sin duda el más prolífico, en hacerlo. Según Galileo, el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, y sus símbolos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuya ayuda es imposible comprender una sola palabra, sin las cuales uno deambula en vano por un oscuro laberinto. Galileo fue uno de los primeros en usar las matemáticas para descubrir hechos sobre la naturaleza que contradecían el sentido común. Por ejemplo, el sentido común dictaba que los objetos más pesados deberían caer más rápido que los más ligeros. Como razonó el gran filósofo Aristóteles, los objetos más pesados tienen una mayor afinidad con la Tierra. Pero Galileo, mediante el uso de las matemáticas y observaciones cuidadosas y repetidas, descubrió que todos los objetos caen a la misma velocidad, a menos que la resistencia del aire sea un factor.
Este descubrimiento marcó quizá el nacimiento de la ciencia moderna, donde la evidencia y la experimentación guían el camino hacia nuevos conocimientos. Uno de los fundamentos filosóficos de la ciencia es el empirismo, la primacía de la evidencia. Se puede tener cualquier idea o teoría concebible, pero en última instancia, la evidencia y la observación son las que determinan si esa idea tiene algún mérito o si la teoría es válida. Las matemáticas también proporcionan a la ciencia dos herramientas importantes. Primero, los modelos matemáticos ofrecen resúmenes prácticos y concisos de los fenómenos naturales. Es más fácil recordar E igual a mc al cuadrado que explicar todo el concepto detrás de esa fórmula. Además, las matemáticas permiten a los científicos seguir una progresión lógica en su razonamiento. Con las matemáticas, un científico puede formular una hipótesis y saber con certeza que las consecuencias de esa hipótesis serán verdaderas. Para ilustrar esta idea, pensemos en los rayos. Durante milenios, los filósofos debatieron sobre la verdadera naturaleza de los relámpagos. En muchas culturas, los rayos se consideraban señales de los dioses, generalmente como una manifestación de su descontento. Los antiguos griegos conocían algunos fenómenos eléctricos, como las chispas que se generan al frotar ámbar sobre una tela. De hecho, la palabra electricidad proviene del término griego para ámbar. Aunque algunos filósofos argumentaban que los relámpagos eran una versión ampliada de esta electricidad, otros sostenían que eran más similares a un rayo de fuego. No fue hasta 1752 cuando el asunto se resolvió. Al volar una cometa durante una tormenta, Benjamin Franklin, futuro padre fundador y erudito polifacético, logró conducir la corriente de la tormenta hacia una botella de Leyden, un tipo simple de batería, demostrando que los rayos estaban hechos de electricidad. Con esa confirmación, otros experimentadores, como Charles-Augustin de Coulomb, descubrieron una ley simple sobre la fuerza entre cargas eléctricas. Las ideas matemáticas de Carl Friedrich Gauss y Michael Faraday revelaron que la influencia de la electricidad se describe mejor mediante campos eléctricos. Medio siglo después, James Clerk Maxwell unificó la descripción del campo eléctrico con la del campo magnético y descubrió que la luz misma estaba compuesta por ondas electromagnéticas. Una cadena de razonamientos, investigaciones minuciosas y conocimientos matemáticos llevó desde los rayos hasta la verdadera naturaleza de la luz, un resultado sorprendente e inesperado. A través del método científico, hemos podido descubrir el funcionamiento de muchos de los fenómenos más misteriosos de la naturaleza. Las tormentas son causadas por el transporte de calor en la atmósfera. Los volcanes se deben a cámaras de magma que se ventilan hacia la superficie. Los rayos son descargas estáticas entre nubes. Las enfermedades son causadas por patógenos microscópicos que invaden nuestros cuerpos. La lista continúa. Uno de los aspectos más poderosos de la exploración científica del universo es que nuestro conocimiento siempre se está actualizando y evolucionando. Como un ejemplo evidente, hemos actualizado nuestra comprensión de la gravedad en múltiples ocasiones, comenzando con el concepto básico formulado por Galileo, pasando por la revolución newtoniana, donde se comprendió que la gravedad era una fuerza universal de la naturaleza, hasta que, tras 2 siglos de refinamientos, Einstein cambió nuevamente nuestra visión al considerar la gravedad como una consecuencia de la deformación del espacio-tiempo debido a la presencia de masa y energía. Nuestra percepción sobre su verdadera naturaleza ha cambiado drásticamente. Incluso ahora sabemos que un nuevo ajuste en la teoría gravitacional está en el horizonte, uno que incorporará la física del mundo cuántico. A través de la ciencia, los seres humanos hemos adquirido en unos pocos siglos más conocimiento que en todos los milenios anteriores combinados. Nuestra comprensión del universo ha explotado, y con ella, nuestro dominio de la tecnología. Sin embargo, a pesar de nuestros logros y de haber desentrañado antiguos misterios, el universo sigue lleno de incógnitas. Parece que, a pesar de nuestra destreza, apenas hemos rozado la superficie de lo que podemos llegar a conocer. Entonces, ¿cuál es nuestro límite último? ¿Hasta qué punto podemos usar estas técnicas extraordinarias para comprender el universo que nos rodea? ¿Cuánto podremos saber algún día? Quizás nuestra mayor limitación radique en los sistemas biológicos que sostienen y generan nuestro propio pensamiento. Nuestros cerebros, por sofisticados que sean,
solo pueden captar y retener una cantidad limitada de información a la vez. Howard Stephen Berg asegura ser capaz de leer 25.000 palabras por minuto, aunque sus afirmaciones son cuestionadas. En el año 2020, Emma Alam, de Pakistán, memorizó 410 palabras aleatorias en 15 minutos. En 2015, Rashber Meena, de India, demostró al mundo que había memorizado 70.000 dígitos del número pi. Evaluar las capacidades del cerebro humano es difícil. La metáfora más cercana que podemos usar es la de la informática. Aunque el cerebro humano funciona de una manera muy diferente, podemos hacer algunas analogías aproximadas. La capacidad total de memoria del cerebro ronda los 2,5 petabytes, lo que equivale a 1000 veces la memoria de una computadora doméstica típica, aunque sigue siendo mucho menor que la de los superordenadores más poderosos. Sin embargo, nuestros cerebros son extremadamente eficientes para clasificar el aluvión de datos sensoriales que fluyen constantemente. Nuestras mentes conscientes solo pueden procesar entre 40 y 50 bits de información por segundo, y a partir de ese flujo mínimo somos capaces de percibir nuestro entorno, tomar decisiones complejas y lograr asombrosos saltos de imaginación y conocimiento. Y además de estas limitaciones, en una escala cósmica, nuestros cuerpos son cómicamente frágiles. Debemos consumir alimentos y agua con regularidad y asegurarnos de obtener el descanso adecuado. El tiempo más largo que una persona ha permanecido despierta es aproximadamente 19 días. Al final, estamos limitados por nuestro ADN. El cuerpo humano solo puede existir dentro de un estrecho rango de condiciones, y la mente humana solo puede operar dentro de un conjunto finito de capacidades. En última instancia, nuestra biología dicta nuestros límites. Incluso la persona más inteligente o fuerte aún requiere los mismos mecanismos básicos. Los iones de sodio deben moverse a través de membranas semipermeables para activar las conexiones entre las neuronas. Las señales eléctricas deben viajar por los nervios a una velocidad finita. Las hormonas deben distribuirse por todo el cuerpo para mantener la homeostasis. Y dentro de las células, las proteínas deben trabajar para almacenar y liberar fuentes de energía. Todos estos mecanismos están inscritos en nosotros como resultado de miles de millones de años de evolución. No hay truco genético ni accidente de nacimiento que pueda expandir nuestras capacidades más allá de esos límites. Estamos atrapados, ya sea en la delgada biosfera que sustenta nuestra forma de vida en la superficie de la Tierra, o en una cápsula especialmente diseñada capaz de sostenernos temporalmente en las profundidades del espacio. Donde quiera que vayamos, siempre debemos llevar nuestra biología con nosotros. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de progreso surge la pregunta: ¿existe alguna forma de ir más allá de los límites de la carne? ¿Hasta qué punto podríamos construir algo realmente grandioso? El experimento finalmente estaba listo. La civilización había pasado generaciones, 1000 años según su propia medida, construyéndolo. En su búsqueda, habían alcanzado lo que nosotros los humanos llamaríamos una civilización de tipo 1 en la escala de Kardashev. Una red de paneles solares orbitando su estrella natal, combinada con gigantescas fábricas de fusión que aprovechaban el equivalente a toda la radiación solar que llegaba a su planeta. Durante el proceso, colonizaron todo su sistema solar, con sociedades y ciudades en cada planeta, desde los abrasadores mundos interiores hasta las distantes lunas heladas. Enviaron innumerables emisarios sintéticos hacia el vacío entre las estrellas y descubrieron las fuerzas fundamentales de la naturaleza, así como las extrañas reglas del mundo cuántico y mucho más, aplicando ese conocimiento para construir dispositivos tecnológicos fantásticos que a nosotros nos parecerían mágicos. Sin embargo, también se encontraron con límites familiares. Descubrieron hace tiempo que las fuerzas fundamentales de la naturaleza se unifican a energías extremadamente altas, inaccesibles para cualquier laboratorio planetario. Para explorar aún más los misterios de la naturaleza, construyeron un colisionador de partículas del tamaño de su sistema solar. Aprovechando hasta el último asteroide deshabitado y raspando capas de lunas distantes no deseadas, construyeron un anillo de túneles superconductores que orbitaba su estrella. Según sus cálculos, el dispositivo tendría las energías necesarias para romper la barrera cuántica gravitacional y acceder directamente a la escala de Planck,
donde el espacio y el tiempo mismos dejan de tener sentido. Con el paso de los siglos, el experimento adquirió un aura religiosa. Las primeras pruebas del colisionador fueron acompañadas de gran pompa, extensos discursos, bendiciones y oraciones. Finalmente, después de generaciones de trabajo y anticipación, activaron el experimento, dispuestos a sondear el corazón de la naturaleza. Nuestros cerebros, con sus 100.000 millones de neuronas y 100 billones de conexiones sinápticas, son las estructuras más complejas del universo conocido, y nuestra capacidad para absorber, procesar, clasificar y priorizar el conocimiento no tiene paralelo en ninguna criatura viviente. A medida que descubrimos que nuestra sed de conocimiento nunca se saciaba por completo, desarrollamos herramientas para extender nuestro pensamiento. Antes de la teoría germinal, los médicos asumían que el cólera, una enfermedad terrible que provoca diarrea y deshidratación mortales, era causado por miasmas o mal aire. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el médico John Snow sospechaba lo contrario, pero no podía demostrarlo. En 1854, cuando un brote de cólera azotó el barrio de Soho en Londres, Snow empleó una tecnología relativamente nueva, que hoy parecería evidente para los investigadores clínicos. Un simple mapa de puntos que mostraba los casos de cólera. Utilizó ese mapa para identificar el centro del brote, una bomba de agua en Broad Street. Con esta evidencia, convenció a las autoridades del vecindario para retirar la manija de la bomba, poniendo fin al brote. Su ingenioso uso de un instrumento tan simple como un mapa salvó muchas vidas. Así, la tecnología no necesita ser extremadamente compleja para ser efectiva. Sin embargo, a medida que aprendimos más sobre los mecanismos internos del orden natural, pudimos construir herramientas tecnológicas más poderosas para explorar aún más y descubrir más sobre el mundo que nos rodea. Inventamos dispositivos que amplían y mejoran nuestros sentidos normales. Creamos telescopios que traen el universo distante a nuestros laboratorios, comenzando con la transformación de Galileo de un juguete curioso, vendido en mercados en un instrumento científico refinado. Su primer telescopio alcanzaba solo un aumento de 8 veces, una potencia superada por simples binoculares modernos, pero con esa ampliación pudo revelar las montañas y rocas de la Luna, los satélites de Júpiter, las fases de Venus y la multitud de estrellas que forman la banda de la Vía Láctea. Con cada nueva iteración del telescopio llegaron nuevos descubrimientos, culminando en la década de 1920 con el telescopio Hooker. Con ese instrumento, Edwin Hubble observó estrellas pulsantes individuales dentro de la nebulosa de Andrómeda, descubriendo que en realidad era una galaxia situada a millones de años luz. Mientras los telescopios terrestres continuaron aumentando de tamaño, alcanzando actualmente más de 30 metros de diámetro, se vieron limitados por las distorsiones atmosféricas. Los telescopios espaciales, aunque más pequeños en diámetro, ofrecieron una visión más clara del cosmos. Con un espejo de 6,5 metros de diámetro, tan grande que tuvo que ser ingeniosamente plegado para caber dentro de su cohete, el telescopio espacial James Webb logra una resolución de aproximadamente 1/10 de segundo de arco. Eso es cientos de veces más poderoso que el ojo humano, capaz de leer los detalles de una moneda ubicada a 40 kilómetros de distancia. El telescopio más poderoso propuesto se llama lente gravitacional solar. Utilizando la curvatura de la luz estelar debido a la gravedad del Sol, un instrumento situado a unos 540 unidades astronómicas del Sol podría observar imágenes ampliadas con una resolución de 10 a la potencia de -10 segundos de arco. A esa resolución podría ofrecer un retrato detallado de la superficie de cualquier exoplaneta dentro de 100 años luz de la Tierra. En el extremo opuesto del espectro, hemos creado microscopios para expandir nuestra visión del mundo invisible a nuestro alrededor. Hoy en día, los microscopios más potentes se basan en el efecto de túnel cuántico para proporcionar información precisa, con una asombrosa resolución de 0,05 nanómetros, lo que nos permite mapear la distribución de átomos y moléculas en materiales y crear retratos de alta resolución incluso de los organismos biológicos más diminutos. Más recientemente, hemos desarrollado la computación como una tercera rama de la investigación científica, junto a la teoría y la experimentación. Con complejos algoritmos informáticos,
simulamos fenómenos naturales y rastreamos su evolución mientras sus componentes siguen las leyes de la naturaleza. A través de simulaciones por computadora, hemos observado la evolución de universos sintéticos durante miles de millones de años. Hemos explorado el interior de estrellas en sus fases finales mientras explotan en fantásticas supernovas. Y hemos estudiado cómo las proteínas se pliegan para desempeñar sus funciones vitales. La tecnología ha avanzado rápidamente a lo largo del siglo XX, mientras la humanidad continúa su búsqueda de información sobre el mundo que la rodea. De hecho, el contenido total de información disponible actualmente para la humanidad, en forma de almacenamiento electrónico, se estima en unos 175 zettabytes o 175 billones de gigabytes. Anualmente, la humanidad consume aproximadamente 5 veces 10 elevado a 20 julios de energía. Aunque la mayor parte de esa energía no se destina al almacenamiento de información, si queremos mejorar nuestra tecnología actual y adquirir más datos sobre el universo, necesitaremos más energía. ¿Cuál sería la manera más efectiva de lograrlo? Si cubriéramos toda la superficie de nuestro planeta con paneles solares, podríamos capturar aproximadamente 4,4 por 10 elevado a 16 julios de energía solar cada segundo. En menos de 3 horas, podríamos capturar suficiente energía para satisfacer nuestras necesidades energéticas actuales durante un año entero. Pero si queremos ir aún más lejos, tenemos dos opciones: capturar más energía solar o viajar a un entorno rico en energía dentro de la galaxia. Para capturar más energía, podríamos seguir la propuesta del visionario físico Freeman Dyson, quien imaginó desmantelar planetas enteros y convertirlos en una envoltura alrededor del Sol. Estas llamadas esferas de Dyson podrían aprovechar más de la energía solar que actualmente se dispersa en el espacio vacío. Por ejemplo, si transformáramos toda la masa de la Tierra en paneles o fragmentos de una envoltura de aproximadamente 1 kilómetro de grosor, podríamos capturar el 0,0004% de la producción total del Sol. Puede parecer una cifra pequeña, pero es órdenes de magnitud superior a la 10ª parte de una milmillonésima de la energía solar que la Tierra recibe actualmente. Sin embargo, este tipo de megaingeniería no está exento de enormes costos energéticos. Después de todo, desmantelar un planeta requiere una cantidad considerable de energía. Con paneles de 1 kilómetro de grosor, recuperar la inversión energética para desintegrar la Tierra y transformarla en matrices solares podría tomar decenas de miles de años. Dado que no hemos observado esferas de Dyson en nuestra galaxia, quizá una opción más inteligente sea empacar y mudarnos. Los agujeros negros ofrecen un hogar ideal para una especie hambrienta de energía. Su pequeño tamaño y rápida rotación agitan el espacio-tiempo a su alrededor, y mecanismos ingeniosos como el mecanismo de Penrose pueden aprovechar esa rotación para extraer energía. A esa escala, podríamos convertir planetas enteros en almacenes de datos, transformar sistemas solares completos en observatorios o enviar sondas a los confines de la galaxia y más allá. De hecho, al volver a los físicos de altas energías, encontramos uno de los ejemplos más claros de cómo el avance científico y tecnológico caminan de la mano. Nuestros esfuerzos durante el último siglo para desentrañar la realidad misma. A partir de la década de 1930, los físicos descubrieron que podían utilizar campos eléctricos y magnéticos para acelerar partículas cargadas a energías superiores a las normales, antes de hacerlas colisionar y examinar los fragmentos resultantes para descubrir de qué estaban hechas. Así comenzaron a explorar el mundo subatómico. Ernest Lawrence, trabajando en Berkeley, California, fue uno de los pioneros en el desarrollo de colisionadores de partículas, creando un ciclotrón de 10 centímetros de diámetro que alcanzaba energías de 80.000 electronvoltios. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte de la investigación en física de partículas de alta energía se enfocó en el desarrollo de armas atómicas, los investigadores construyeron el Cosmotrón en 1950, el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Long Island, Nueva York, alcanzando energías de 3.3 mil millones de electronvoltios y descubriendo una nueva clase de partículas compuestas conocidas como mesones. El Tevatron en Fermilab, cerca de Chicago, Illinois, alcanzó energías máximas de colisión de 980.000 millones de electronvoltios y durante la década de 1990
verificó la existencia del Quark Top. En 1991 comenzó la construcción del gigantesco supercolisionador superconductor en Texas, pero el proyecto fue cancelado 2 años después debido a recortes presupuestarios. Si se hubiera completado, seguiría siendo el colisionador más poderoso del mundo. En su lugar, el título lo ostenta el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, por sus siglas en inglés, en el CERN, ubicado en la frontera entre Suiza y Francia. Su construcción tomó casi una década y costó cerca de $5.000 millones. Alcanza energías de casi 14 billones de electronvoltios y miles de científicos de todo el mundo participan en sus experimentos. Gracias a su trabajo, se ha confirmado el modelo estándar de la física de partículas y el papel clave del bosón de Higgs en las interacciones entre partículas. Los colisionadores de partículas han sido un gran éxito para desentrañar el reino subatómico, pero también evidencian los límites de nuestra tecnología actual. Aunque el LHC puede alcanzar energías increíblemente altas, para explorar la longitud de Planck y buscar evidencia experimental que nos ayude a probar o refutar las teorías actuales de la gravedad cuántica, un marco hipotético que combinaría la relatividad general con la mecánica cuántica, necesitaríamos un colisionador de partículas capaz de alcanzar energías 10 billones de veces mayores. Así, aunque continuemos avanzando hacia energías más altas, ya estamos viendo los límites de nuestra tecnología. Si queremos explorar más allá, tenemos un gran desafío por delante. Tendremos que desarrollar tecnologías radicalmente nuevas que superen ampliamente la escala de lo que podemos imaginar. Tendremos que expandir nuestra capacidad de ingeniería para abarcar no solo planetas o estrellas, sino galaxias enteras. ¿Hasta dónde podríamos llegar? La flota consistía en más de 10.000 naves. Tras pasar generaciones desarrollando ideas, comparando y contrastando diferentes técnicas, y explorando y agotando todas las opciones, la civilización finalmente decidió que no había una única mejor forma de viajar entre las estrellas. Así que intentaron todas a la vez. Parte de la civilización comenzó la construcción de enormes naves generacionales, mundos en miniatura por derecho propio, capaces de sostener grandes poblaciones durante eones. Otros fabricaron veloces vehículos de un solo ocupante, impulsados por haces de luz desde planetas, que los propulsarían hacia una estrella preseleccionada. Pero la mayoría optó por una solución intermedia, naves de tamaño mediano con una cantidad considerable, aunque no enorme, de pasajeros, la mayoría de ellos en estado de letargo mientras sistemas automatizados guiaban las naves. De hecho, les costó casi todos los recursos de la civilización, pero no tenían otra opción real. Habían agotado las energías y recursos de su sistema natal. Debían buscar respuestas en otro lugar. Habían superado su hogar, cruzando los límites de una civilización de tipo Kardashev 1. Era hora de aventurarse y avanzar hacia el tipo Kardashev 2 y más allá. Y resulta que la clave para alcanzar las estrellas descansaba en un lugar inesperado: los colibríes. Existen cientos de especies conocidas de colibríes, que como grupo son las aves vivas más pequeñas. La mayoría habita en la riqueza constante de las selvas tropicales. Sin embargo, unas 12 especies pasan sus veranos en América del Norte. Y cada año, cuando el aire comienza a enfriarse y las plantas y flores se preparan para el invierno, estos colibríes emprenden un gran viaje migratorio hacia climas más cálidos. Entre ellos se encuentra el colibrí rufo, que con un tamaño promedio de poco más de 7 centímetros, realiza cada verano una migración anual de más de 6.000 kilómetros, viajando desde Alaska hasta México, solo para regresar en la siguiente primavera. Una de las estrategias que permite esta extraordinaria travesía es el amplio uso que hace del letargo, un estado de actividad reducida relacionado con la hibernación. En este estado, el colibrí entra en un sueño profundo, reduce su temperatura corporal a la mitad y ralentiza su metabolismo en un 90%. Este estado de letargo, similar a la hibernación, será necesario si deseamos viajar entre las estrellas. Lanzada en 1977, la nave espacial Voyager 1 se encuentra actualmente a casi 25.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es la nave más distante que ha enviado la humanidad, y de hecho, ya se encuentra en el espacio interestelar, habiendo cruzado la heliopausa, la región donde el viento solar del Sol cede paso al medio interestelar, en 2012.
Viajando a una velocidad de más de 60.000 km por hora, Voyager 1 continuará su travesía entre las estrellas, convirtiéndose eventualmente en un cuerpo más orbitando alrededor del centro de la Vía Láctea. Así, si hubiéramos colocado a un infante a bordo del Voyager, estaría en la mediana edad al alcanzar el espacio interestelar. Para cuando la nave llegue al borde interior de la nube de Oort, una colección difusa de escombros helados que orbitan el Sol y albergan a los cometas de periodo largo, esa persona ya habría muerto hace mucho, pues ese viaje tomará otros 300 años. Cuando el Voyager cruce el borde exterior de la nube de Oort, habrán pasado 10.000 años más. Si la nave estuviera dirigida hacia Próxima Centauri, nuestra estrella vecina más cercana, tardaría más de 35.000 años en alcanzar su destino. Como especie, apenas estamos comenzando a acostumbrarnos a las distancias interplanetarias, enviando naves a través de nuestro sistema solar y más allá. Pero aún no estamos ni remotamente preparados para las escalas de distancias interestelares, y mucho menos intergalácticas. La galaxia enana de Canis Mayor, la galaxia más cercana a nosotros, está a 25.000 años luz de distancia. El Voyager tardaría aproximadamente 749 millones de años en llegar allí. Todas las naves espaciales actuales aceleran solo unas pocas veces, una al momento del lanzamiento, cuando gastan la mayor parte de su energía simplemente escapando de la atracción gravitatoria de la Tierra. Una vez en el espacio, nuestras naves no llevan mucho propulsor, solo el necesario para corregir su rumbo si se desvían. Para obtener impulso adicional, las naves pueden usar maniobras de asistencia gravitacional, robando algo de momento a los planetas para impulsarse a mayores velocidades. Pero en el espacio interestelar, esa opción no existe. La simple física impone límites estrictos a nuestra capacidad de viajar. Acelerar naves espaciales, sin importar el método, requiere energía, y en los vastos desiertos expansivos entre las estrellas, la energía es escasa. Por lo tanto, cualquier nave tendrá que desplazarse a velocidad constante, como nuestras naves actuales, o llevar consigo una fuente de energía. Debido a esta limitación fundamental, para alcanzar mayores distancias en el universo tenemos dos opciones: grandes pero lentas, o pequeñas pero rápidas. En las décadas de 1950 y 60, una colaboración de científicos que trabajaban con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, DARPA, y la NASA, investigó la posibilidad de una nave espacial acelerada por el método más poderoso y compacta disponible para nosotros: armas nucleares. Llamado Proyecto Orión, el concepto consistía en detonar bombas nucleares detrás de la nave espacial. Una gran placa absorbería la explosión y, mediante la conservación del momento, impulsaría la nave hacia adelante. Aunque el proyecto estaba pensado únicamente para misiones interplanetarias, los investigadores descubrieron que una nave de 10.000 toneladas solo necesitaría aproximadamente 800 bombas para acelerar una carga de 5.000 toneladas hacia Marte, o 1.000 toneladas hacia Saturno en menos de 3 años, abriendo la tentadora posibilidad de extender este concepto hacia una misión interestelar. Sin embargo, el proyecto finalmente se desvaneció, ya que los ingenieros no pudieron superar los numerosos desafíos técnicos, dejando como único objeto acelerado al espacio mediante propulsión nuclear una tapa de hierro soldada sobre un eje, en un intento de contener una detonación llamada Pascal A en 1957. Los científicos estimaron que la tapa se lanzó hacia la atmósfera a una velocidad 6 veces superior a la velocidad de escape de la Tierra. Pero las futuras generaciones podrían revivir el concepto o encontrar formas ingeniosas de acelerar naves espaciales para gestionar el viaje a través de las estrellas. Un concepto hipotético, que por ahora pertenece al ámbito de la ciencia ficción, es la nave generacional, también conocida como nave mundo o nave arca. La idea básica no es intentar llegar a otras estrellas lo más rápido posible. En cambio, la nave se convertiría en una burbuja aislada de la humanidad, con una gran población viviendo y trabajando generación tras generación en el profundo espacio interestelar, hasta que algún día, decenas de miles de años en el futuro, alcanzaran su destino. Tales naves serían increíblemente complejas, y el viaje estaría lleno de peligros, pero con estos medios una civilización podría avanzar lentamente y de manera constante entre las estrellas. Quizás no muy lejos, una esfera en expansión constante de quizás unas pocas docenas de años luz de diámetro,
pero incluso eso permitiría la exploración y colonización de cientos de mundos. Tal vez la civilización ni siquiera tendría que construirla por sí misma. Sabemos que los restos naturales, fragmentos y piezas sobrantes de la formación de sistemas solares a través de la galaxia ya deambulan de sistema a sistema. En 2017, una de esas piezas, llamada Oumuamua, ingresó brevemente al sistema solar interior antes de regresar rápidamente a las profundidades. Una civilización paciente podría esperar la oportunidad adecuada y aprovechar el viaje, transformando la roca espacial errante en un hábitat adecuado para el viaje. La única forma conocida de hacer el viaje interestelar más rápido es hacer la nave espacial lo más pequeña posible, para que las energías propulsoras le permitan alcanzar mayores velocidades. Y en los últimos años, la iniciativa Breakthrough Starshot, con sede en Nueva York, ha propuesto tal nave. La nave se basa en una vela solar, una fina membrana que refleja la luz y empuja el cuerpo principal de la nave hacia adelante. El diseño de referencia del concepto Starshot es usar una vela solar cuadrada de 1 kilómetro de lado, impulsada por un láser de 100 gigawatts durante 10 minutos. Con esa cantidad de energía, la nave espacial podría alcanzar hasta el 10% de la velocidad de la luz, llegando a nuestra estrella vecina más cercana en toda una vida humana. Sin embargo, hay una trampa. La nave Starshot en sí misma no puede pesar más de 1 gramo, que es aproximadamente la masa de un clip de papel. A menos que una civilización avanzada quiera llenar la galaxia de clips de papel, tendrán que encontrar una mejor manera de viajar. Y así, cuán lejos podría viajar una especie motivada actualmente es desconocido. Unos pocos años luz les permitirían visitar estrellas cercanas. Decenas de miles de años luz podrían llevarlos a través de una galaxia. Millones de años luz les permitirían dar el salto entre galaxias principales. Pero, a pesar de todos los desafíos y obstáculos, si pudieran alcanzar velocidades extremadamente altas, entonces, irónicamente, la física les concede una tregua: la dilatación del tiempo. Sabemos que los relojes en movimiento van más despacio. Desde la perspectiva de los observadores externos, cuanto más cerca esté un objeto de la velocidad de la luz, más lento parecerá avanzar en el tiempo. Esto es parte de la interconexión del espacio y el tiempo que sustenta nuestro universo. El paso del tiempo sigue siendo normal para los pasajeros. Después de todo, gracias a la relatividad, desde su perspectiva podrían argumentar con razón que están quietos y es el resto del universo el que se mueve. Por supuesto, para que esta dilatación del tiempo tenga una diferencia significativa, la nave espacial debe acercarse lo más posible a la velocidad de la luz, lo que presenta sus propios desafíos. Pero si una civilización pudiera de alguna manera aprovechar las energías necesarias para hacerlo, toda la galaxia estaría al alcance de su mano. Por ejemplo, si una nave espacial pudiera mantener una aceleración constante de 1 g, aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, acercándose cada vez más a la velocidad de la luz a medida que avanza, tomaría casi 30.000 años completar el viaje desde el sistema solar hasta el núcleo de la Vía Láctea, desde la perspectiva de cualquier observador externo. Sin embargo, para los pasajeros a bordo de la nave, ese enorme esfuerzo, cruzando la mitad del ancho de toda la galaxia, se completaría en solo unos pocos años de tiempo a bordo de la nave. Pero este es un ejemplo extremo, y requeriría energías verdaderamente extremas. En general parece probable que, para aprovechar el universo más amplio, tendríamos que alterar drásticamente nuestra biología. Los humanos actualmente vivimos alrededor de 80 años, un parpadeo en el ojo cósmico, aunque a través de tradiciones culturales y registros escritos somos capaces de preservar información y transmitirla al futuro para que nuestros descendientes la utilicen. Pero si vamos a perseguir los mayores misterios cósmicos e intentar consumir toda la información disponible en el universo, tendremos que encontrar maneras de extender las capacidades de nuestros propios cerebros humanos y prolongar la duración de nuestras vidas, el tiempo suficiente para hacer el largo viaje entre las estrellas en busca de fuentes de energía siempre mayores. Así que quizás el mejor camino hacia adelante sea desarrollar sistemas que nos permitan liberar nuestras mentes conscientes de las prisiones de nuestros cuerpos. Esto permitiría que nosotros, o al menos alguna versión de nosotros, viajemos entre las estrellas sin necesidad de oxígeno, agua, comida y vastos recursos energéticos.
Podríamos desarrollar pequeñas naves espaciales que alberguen a individuos o incluso comunidades enteras, existiendo en un estado de letargo de bajo consumo energético durante los largos viajes entre las estrellas, despertando nuevamente cuando los recursos y la energía estén disponibles, no a través de inteligencia artificial, sino de inteligencia orgánica sintética. Pero incluso con inteligencia alienígena o artificial superinteligente, pueden existir límites. Al final del día, todos vivimos dentro del mismo universo, sujetos a las mismas leyes y la misma física. Por más que intentemos, el mismo cosmos impone límites estrictos a cuán lejos podríamos llegar. El límite cósmico lo llamaron simplemente la máquina. Les había llevado generaciones sobre generaciones construirla. Tanto tiempo que los fundadores originales del proyecto, de hecho, incluso el planeta de donde provenían los fundadores, ya habían desaparecido mucho antes de que se perdiera el registro histórico. Pero el propósito, la meta, de la máquina, había persistido a lo largo de los siglos, a través de revoluciones y rebeliones, a través de fragmentaciones políticas y la armonía, a través de los malos tiempos y los buenos. La civilización había dominado mucho tiempo atrás toda la tecnología que necesitaban. Habían ideado máquinas para transportarse a través de los abismos entre las estrellas. Podían controlar la fuerza de la gravedad. Podían crear inteligencia tan sensible como la suya. Ahora estaban firmemente clasificados como una civilización de tipo Kardashev II, con cada una de sus capitales capaz de consumir la producción energética de una estrella entera, envolviéndola en una red de paneles solares. Pero la máquina era su proyecto más grande hasta la fecha. Se habían enviado a sí mismos y a sus sondas electrónicas por toda su galaxia natal, y no habían encontrado ni rastro de ninguna otra especie viviente. Según todo lo que podían deducir, estaban solos, y deseaban saber si el universo entero era solo para ellos. Y así, un pequeño grupo de ellos, descendientes distantes de sus primeros científicos, propuso un plan, un censo, un escaneo de cada una de las galaxias en todo el universo observable, capturando cada detalle en cada longitud de onda de luz con la mayor resolución que pudieran reunir. Suficiente información, suficiente conocimiento, para determinar si realmente estaban solos en el universo o no. La máquina abarcaba toda la galaxia. Misiones robóticas se pusieron a trabajar en sistemas solares distantes, transformando planetas enteros en lentes, antenas, fuentes de energía y arreglos de comunicación, cada sistema convirtiéndose en un vasto observatorio multilongitud de onda. Cada observatorio comenzó su trabajo, y una vez completado, tomando aproximadamente 10.000 años para su encuesta, empezó a enviar los datos recolectados, desmantelándose en el proceso. Las transmisiones de datos tomaron más de 100.000 años para completarse. Planetas enteros fueron convertidos en almacenes de datos. Los agujeros negros se usaron para alimentar el procesamiento computacional. Esto sería todo, un censo de todo el universo, la absorción total de cada fragmento de conocimiento que el cosmos pudiera ofrecer. Y entonces, solo entonces, la civilización podría descansar. Si proyectamos nuestros logros tecnológicos hacia el futuro, asumiendo que nuestro ritmo actual de avance continúe, podemos imaginar todo tipo de motores fantásticos de descubrimiento científico. Podríamos diseñar aceleradores de partículas que rodeen el sistema solar y más allá, logrando energías mucho más altas de lo que podemos hacer con el Gran Colisionador de Hadrones. Podríamos construir telescopios posicionados en el sistema solar exterior que aprovechen la lente gravitacional del Sol, usándolo como una lente de aumento para amplificar nuestras imágenes de estrellas y galaxias distantes. Lejos en el futuro, incluso podríamos capturar energía solar o la energía de rotación de objetos más exóticos como las estrellas de neutrones y los agujeros negros, para proporcionar la energía necesaria para operar computadoras increíblemente poderosas, capaces de simular la física a todo tipo de escalas, quizás incluso simulando el propio universo. Pero a pesar de nuestro aparentemente interminable potencial futuro, existen límites inherentes al cosmos, fronteras duras que las leyes de la física simplemente no nos permiten cruzar. La velocidad de la luz, la edad del universo, el número de partículas, el aumento de la entropía, y en algún momento, si continuamos nuestra búsqueda de conocimiento hacia el futuro lejano, adquiriremos cada fragmento de información disponible en todo el universo. Porque la incómoda verdad es que, de hecho,
solo hay una cantidad finita. En la década de 1920, el astrónomo Edwin Hubble reveló que el universo se está expandiendo. De promedio, cada galaxia se está alejando de cada otra galaxia, excepto por la ocasional fusión aleatoria debido a la atracción gravitacional. Con el tiempo, los cosmólogos se dieron cuenta de que este descubrimiento revelaba que existía una finitud en el universo. Una finitud estaba en el tiempo. Antes del descubrimiento de Hubble, los astrónomos asumían que el universo era infinitamente viejo, que simplemente había existido estáticamente para siempre en el pasado y seguiría existiendo en su mayoría en el mismo estado para siempre en el futuro. Pero el Big Bang puso una edad finita al universo, o al menos, a nuestro universo. La segunda finitud estaba en la extensión espacial del universo. En verdad, el universo podría ser infinitamente grande, pero la historia de expansión del cosmos introduce un horizonte que limita nuestra capacidad para acceder a él. El cosmos tiene solo una cierta edad, 13.77 mil millones de años de hecho, y la luz solo viaja a una velocidad finita. Solo podemos ver una pequeña porción del universo entero, como si estuviéramos sosteniendo una linterna en una habitación completamente oscura, porque solo ha habido tanto tiempo para que la luz de objetos distantes llegue hasta nosotros. Esta limitación está encapsulada por el concepto del cono de luz, que es una proyección de los límites de la propagación de influencia e información, tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, si envías una señal de luz, tarda tiempo en llegar a destinos distantes. Si el Sol se apagara en este mismo momento, tomaría 8 minutos para que esa información, y la oscuridad resultante, llegara a la Tierra. Si la galaxia de Andrómeda de alguna manera desapareciera ahora mismo, no lo sabríamos hasta dentro de 2,5 millones de años. Ampliando este concepto a todo el universo, nos dice que el cosmos entero podría ser, y probablemente lo sea, mucho más grande de lo que jamás podríamos observar. Esto significa que hay información, en forma de más galaxias, estrellas y eventos, que permanecerán para siempre inaccesibles para nosotros. Su luz, su información, simplemente nunca llegará a nosotros, y los secretos que guardan quedarán fuera de la vista incluso de nuestras miradas más ansiosas. De hecho, debido a que el universo está en constante expansión, los objetos más distantes en nuestra burbuja observable ya se están alejando de nosotros más rápido que la luz. Lo que vemos ahora es luz que nos fue enviada hace miles de millones de años. Ahora las galaxias están tan lejos que con el tiempo lentamente desaparecerán de nuestra vista. En un universo en expansión, la cantidad de cosas que podemos ver se reduce con el tiempo, y así, toda la información que podríamos adquirir sobre el universo está contenida dentro de esos límites en el espacio y el tiempo. Casi 14.000 millones de años en el pasado y aproximadamente 42.000 millones de años luz en cualquier dirección. Este confinamiento introduce una incertidumbre fundamental en cualquier medición a gran escala, conocida como variación cósmica. Muchos procesos en el universo ocurrieron por casualidad. Fueron originados por alguna parte de la física fundamental, pero la evolución real del sistema ocurrió mediante el lanzamiento de un dado. Por ejemplo, la galaxia Vía Láctea está ubicada aquí, en esta región del universo, y tiene una masa particular, una tasa de formación estelar particular, una historia de fusiones particular, y así sucesivamente. Si bien la física del universo temprano impulsó los motores gravitacionales que eventualmente darían lugar a las galaxias, esas fuerzas no dictaron exactamente dónde aparecerían las galaxias. La Vía Láctea podría haber estado, bueno, en cualquier lugar. Y la medición de la estructura a gran escala de los constantes fundamentales que abarcan el cosmos, como la cantidad total de materia oscura o energía oscura, debe tener en cuenta esta aleatoriedad. Existe una incertidumbre fundamental derivada del hecho de que solo podemos acceder a una pequeña porción del universo completo, y no podemos medir su totalidad. Por ejemplo, si alguien solo te muestra un puñado de cartas seleccionadas al azar de un mazo completo, llegarás a una incertidumbre inevitable cuando intentes evaluar el número total de cartas de cualquier palo. Y así, encontramos límites claros en las escalas grandes, y sin embargo, en el otro extremo de la escala de medición, nos enfrentamos a incertidumbres fundamentales de un tipo muy diferente. Para comenzar, está el espeso velo de niebla que es el principio de incertidumbre de Heisenberg.
Descubierto por primera vez en 1927 por el abuelo de la mecánica cuántica Werner Heisenberg, inicialmente se lo imaginó como una simple limitación del experimento. Si querías estudiar una partícula subatómica, por ejemplo, la mirabas, lo que significaba que tenías que hacer rebotar fotones contra la partícula. Normalmente, en el mundo macroscópico, esto no es un problema. Los fotones sí transportan energía y momento, pero es tan leve que no hace ninguna diferencia. Un oso sigue cargando hacia ti sin importar cuán brillante sea la luz que le apuntes. Pero las partículas subatómicas son lo suficientemente pequeñas como para reaccionar a los fotones. Si realmente quisieras determinar con precisión la posición de una partícula, Heisenberg se dio cuenta de que necesitabas un fotón con una longitud de onda muy pequeña, un fotón que por lo tanto tendría una energía correspondientemente alta. Pero ese fotón de alta energía entonces golpearía a la partícula. Para cuando el fotón regrese a tu dispositivo de medición, tendrías una idea muy precisa de la anterior posición de la partícula, pero ahora no tendrías idea de qué tan rápido se está moviendo. Si en cambio usas un fotón de baja energía, sabrás que no has perturbado mucho a la partícula, pero la gran longitud de onda del fotón significa que tendrás correspondientemente menos precisión en la medición de la posición de la partícula. Heisenberg se dio cuenta de que no se puede tener todo. No puedes medir con precisión infinita tanto la posición como el momento de una partícula cuántica. Pero esto no era solo una limitación de la medición, donde podríamos idear algún truco inteligente para sortearla. Resultó ser algo intrínseco a las matemáticas fundamentales de la mecánica cuántica. A pesar de esto, en una serie de debates, el propio Albert Einstein intentó encontrar formas de escapar del principio de incertidumbre, pero cada vez su oponente, Niels Bohr, encontraba un error en el razonamiento de Einstein. En una serie de cartas públicas, Einstein ideó varios dispositivos que involucraban resortes, rendijas, relojes y más, para argumentar que el principio de incertidumbre era solo una ilusión creada por nuestra falta de conocimiento completo del mundo cuántico. Y sin embargo, cada vez, Bohr fue capaz de hacer un análisis cuidadoso y detallado de los argumentos de Einstein, y encontrar ya sea una incompletitud en su razonamiento o una explicación completa en la que el principio de incertidumbre aún se mantendría. Al final, Einstein cedió a regañadientes que había limitaciones en nuestro conocimiento del universo, pero aún sostenía que la mecánica cuántica era en sí misma una descripción incompleta de la naturaleza. Y así, hay información en el mundo cuántico a la que simplemente no podríamos acceder, y otra forma en que esto se manifiesta es a través de las probabilidades inherentes a todos los procesos cuánticos. En el mundo macroscópico, siempre que conozcas el estado del sistema, un resumen de la posición, momento, etc., de cada partícula, y conozcas las leyes de la física, puedes predecir con certeza absoluta cómo ese sistema evolucionará en el futuro. Pero los sistemas cuánticos no obedecen el mismo conjunto de reglas. Si conoces el estado de un sistema cuántico, solo puedes asignar probabilidades de cómo el sistema podría evolucionar en el futuro. La ecuación que lleva el nombre de Erwin Schrödinger nos dice cómo calcular esas probabilidades. Toman la forma de ondas. Cada partícula en el universo tiene una onda asociada a ella. La onda puede ser real o imaginaria. Eso depende de las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica. Donde la onda tiene un pico, tienes una alta probabilidad de encontrar la partícula la próxima vez que la busques. Donde la onda tiene un valle, tienes una baja probabilidad. Esa es la cantidad máxima de información que puedes extraer de un sistema cuántico. Un mapa de dónde podría estar una partícula, no dónde estará. Pero el límite de esta restricción es, de hecho, a veces difícil de discernir. Por ejemplo, normalmente asociamos los límites de la mecánica cuántica con las partículas subatómicas, muy por debajo del umbral de la experiencia cotidiana, algo de lo que no necesitamos preocuparnos. Pero en 2019, un equipo de físicos dirigido por Jakob Fein, en la Universidad de Viena, logró lo que parecía imposible. Fueron capaces de extraer la naturaleza ondulatoria no de una sola partícula subatómica, sino de una monstruosa molécula que contenía 2000 átomos individuales. Su trabajo mostró que, con el equipo experimental adecuado, la difusibilidad y la incertidumbre inherentes a los cálculos cuánticos pueden amplificarse a escalas sorprendentemente grandes. Y por último,
Existen regiones del universo donde la información, donde el conocimiento, existe, pero que están para siempre fuera de nuestro alcance, dentro de los agujeros negros y en el pasado. Los agujeros negros son tan excelentes guardianes del conocimiento que son la colección más densa de información posible en el universo. Sin embargo, no podemos acceder a casi nada de ello. La característica más destacada de un agujero negro es su horizonte de eventos, una frontera invisible que impide la fuga de cualquier cosa que haya caído dentro. Lo que creó el agujero negro, lo que el agujero negro ha consumido durante su oscura vida, está oculto detrás de ese velo. Puedes visitar y acceder a esa información si lo deseas, pero debes hacerlo en persona cruzando el horizonte de eventos tú mismo, y una vez que lo hagas, nunca podrás escapar. Puedes seguir recibiendo mensajes e información del universo exterior mientras la luz sigue entrando, pero no puedes compartir tus revelaciones con nadie más. Y está el hecho incómodo de que, una vez que cruzas un horizonte de eventos, tu tiempo se acaba. En una cantidad finita de tiempo, medido por un reloj en tu muñeca, tienes garantizado llegar a la singularidad, el punto de densidad infinita que define el agujero negro. Cualquier conocimiento que adquieras al acceder al corazón del agujero negro, morirá contigo. Todo lo que queda son 3 parámetros visibles para el mundo exterior: la masa, el momento angular y la carga del agujero negro. Todo lo demás es oscuridad. En cuanto al pasado, según entendemos la física, y de hecho entendemos los conceptos fundamentales de espacio, tiempo y causalidad, lo que ha ocurrido en el pasado está para siempre perdido para nosotros, inaccesible excepto a través de nuestras memorias, artefactos y el estado presente del universo. Podemos adivinar, especular y razonar todo lo que queramos, pero en el instante en que un momento pasa, se desliza detrás de ese horizonte gris. Lo que no se conserva, realmente se pierde. Y así, en escalas grandes, escalas microscópicas, a través de fronteras invisibles y túneles imposibles, existen reinos completos del universo, a los que simplemente nunca podríamos acceder. Entonces, ¿cuál es el límite último de la información que podríamos acceder? ¿Cuál es el verdadero límite cósmico? Para empezar, hay entre 500.000 millones y 2 billones de galaxias en el volumen observable del universo. Si de alguna manera detuviéramos la expansión del cosmos y registráramos instantáneamente cada una de ellas, eso sería todo. Eso sería todo lo que podríamos medir, para siempre. Cualquier pregunta que hiciéramos sobre la evolución galáctica tendría que estar limitada por ese conjunto de información. En total, esas galaxias contienen alrededor de 200 billones de estrellas. Nuevamente surge el mismo problema. Piensa en cualquier posible pregunta que puedas tener sobre la naturaleza de las estrellas. Si completáramos nuestras observaciones de cada una de ellas, midiendo todas las propiedades que pudiéramos manejar, incluyendo la posición, la velocidad, el espectro de cada estrella, y así sucesivamente, entonces eso sería todo. Eventualmente, podrías comenzar a hacer preguntas que no podrían ser respondidas por ese conjunto de datos limitado. También podemos abordar el problema desde escalas microscópicas, esperando exprimir más información útil del universo. Hay aproximadamente 10 elevado a 80 protones en el universo observable. Podríamos, en principio, esforzarnos lo suficiente para medir la ubicación precisa, el momento y el estado cuántico de cada uno de ellos. Podríamos repetir este ejercicio para todos los electrones, todos los neutrinos, todas las partículas de materia oscura, y así sucesivamente. Luego podríamos completar el ejercicio midiendo las propiedades de cada fotón, de los cuales hay aproximadamente 10 elevado a 90, la gran mayoría de los cuales provienen del fondo cósmico de microondas, la luz sobrante de cuando el universo pasó de un plasma denso y caliente a un estado neutro cuando tenía 380.000 años. Cada una de estas partículas y fotones lleva consigo una cierta cantidad de información, pero incluso eso no sería una contabilización completa de los límites de nuestro universo. Eso se debe a que todas estas partículas están construidas a partir de campos cuánticos, que existen como vibraciones en el propio espacio-tiempo. Las vibraciones pueden existir ya sea que haya una partícula o no, y queremos conocer el estado de todo el sistema cuántico. Por lo tanto, necesitamos sondear más profundamente, incluso más allá de las partículas fundamentales. Necesitamos mirar en el espacio entre ellas
y a medida que nos adentramos en escalas cada vez más pequeñas, sumando la información a medida que lo hacemos, finalmente nos encontramos con la expresión última del principio de incertidumbre de Heisenberg, la espuma cuántica. En un sentido, la espuma cuántica puede verse como la capacidad del campo cuántico de robar brevemente energía del vacío del espacio-tiempo, creando una partícula en el proceso y luego devolviéndola rápidamente antes de que alguien lo note. En otro sentido complementario, los campos cuánticos que juntos forman nuestra realidad simplemente tienen una energía fundamental asociada con ellos, una vibración base que está presente incluso en el espacio vacío. Llegamos a esa escala en la llamada longitud de Planck, que es alrededor de 1.61 por 10 elevado a la potencia menos 35 metros. Este número no proviene de ninguna teoría fundamental, sino que existe como una combinación de constantes importantes como la velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad y la constante de Planck. Sin embargo, a estas escalas, nuestros sentidos normales del espacio y el tiempo se desmoronan, ya que lo que normalmente consideramos un espacio-tiempo suave y sin características cede ante una masa turbulenta. Aunque puede haber información útil por debajo de esa escala, eso está más allá de la física conocida, por lo que para todos los efectos, la longitud de Planck sirve como el límite de resolución del conocimiento accesible en el universo. Para obtener el contenido total de información del cosmos, podemos dividir su volumen observable en un número increíblemente grande de unidades delimitadas por la longitud de Planck. Dentro de cada uno de estos volúmenes podemos investigar su estado, por ejemplo, los niveles de energía de todos los campos cuánticos. Según varias teorías avanzadas de la física que relacionan la entropía del universo con su contenido informativo, a través de una formulación pionera del ingeniero eléctrico, científico de la computación y criptógrafo estadounidense Claude Shannon, podemos estimar el límite de información del universo simplemente asignando un bit de información a cada una de estas celdas del tamaño de Planck. Esa estimación lleva a un contenido total de información del universo de alrededor de 10 elevado a 120 bits. Aunque especulativo, sin importar el enfoque, el conocimiento en nuestro universo tiene un límite. Un límite. Por avanzado que lleguemos a ser algún día, no podemos romper esos límites. Pero, incluso si adquiriéramos toda esa información, si sondeáramos cada secreto que el universo nos oculta, si buscamos en cada rincón oculto, si midiéramos todo lo medible, ¿aún nos faltaríamos algo? ¿Hay otra manera de ver el universo? Los límites de la infinitud. Cuando se sugirió por primera vez, la idea aterrorizó a la civilización. Durante años se debatió en su contra, se ignoró, se desestimó y se prohibió. Era herética, anatema, aborrecible para todos los valores y virtudes que la civilización, en todas sus formas, había tenido siempre en alta estima. Pero a medida que pasaban las edades y no pudieron encontrar otra ruta hacia el nuevo conocimiento, la idea se volvió más atractiva, más tentadora. Para entonces, la civilización ya era muy vieja, antigua incluso según sus propios estándares insondables. Habían dejado su mundo natal hacía mucho tiempo, de hecho, incluso la existencia planetaria en sí misma. Abarcaban la longitud y el ancho de su galaxia natal, y al no encontrar otra vida consciente en ella, moldearon y dieron forma a esa galaxia como les complacía. Ahora eran del tipo Kardashev 3, capaces de capturar y utilizar la salida energética de toda la galaxia. Pero ya se habían topado con límites que no podían evitar, sin importar cuán avanzada fuera su tecnología. No podían imaginar ser nada diferente a ellos mismos. Comenzaron a preguntarse si era posible, tal vez, que su conciencia, por avanzada que fuera, aún estuviera de alguna manera limitada por las reglas de su antigua herencia genética, y si esto era lo que los hacía ciegos ante la verdadera naturaleza del universo. Habían inventado máquinas que podían pensar por sí solas, con la esperanza de que estos cerebros sintéticos pudieran superarles y pensar mejor que ellos, trayendo un tipo diferente de conciencia al universo que pudiera verlo, pensarlo y explicarlo de una manera diferente. Pero las máquinas eran solo espejos de sí mismos, más rápidas es cierto, y a veces irreconocibles, pero aún lo mismo. Y en esta larga desesperación surgió la idea. Encontraron un mundo joven, escondido en algún rincón olvidado de la galaxia. Un mundo mojado con agua, un mundo orbitando una estrella estable,
un mundo rico en productos químicos. Sembraron ese mundo, tocándolo de manera pequeña e invisible. Un ajuste aquí, un cambio allá. Solo las modificaciones adecuadas para convertir una sopa de productos químicos en los ingredientes necesarios para la vida. Pero no cualquier vida. En esos primeros químicos danzantes, escritos en la manera en que se movían y se organizaban, estaban las semillas de la sapiencia. Con el tiempo suficiente, con suficiente paciencia, la vida que surgiera en ese planeta eventualmente se volvería inteligente. Los diseñadores de este plan no sabían qué tipo de inteligencia surgiría. Y ese era el punto. No sabían cómo estas criaturas, miles de millones de años en el futuro, percibirían el mundo que las rodeaba, cómo interactuarían y evolucionarían, cómo su propia genética limitaría su comprensión en algunas áreas y la expandiría en otras. No sabían qué conocimiento descubrirían las criaturas. No sabían si existía otra forma de acceder al universo. Contentos, los diseñadores del plan dormían. Mientras dormían, soñaban con lo que podrían aprender de nosotros. Puede haber limitaciones ocultas en nuestra capacidad para adquirir conocimiento dentro del universo. Incluso la ciencia, por poderosa, flexible y expansiva que sea, puede no ser la mejor herramienta para exprimir hasta la última gota de información. Por ejemplo, los humanos adquirieron conocimiento y lo pusieron en práctica mucho antes del desarrollo del método científico moderno. La ciencia existe como una rama de la filosofía, y la filosofía tiene una larga y rica tradición que se extiende por siglos. Las matemáticas mismas son una búsqueda de conocimiento, de sistemas lógicos abstractos que pueden o no ser aplicables a situaciones en el mundo real. Pero los axiomas que los matemáticos prueban como verdaderos siguen siendo verdaderos, siguen siendo conocimiento, incluso si nunca se expresan en un sistema físico. De manera similar, tradiciones filosóficas como el escepticismo han ahondado profundamente en la naturaleza del conocimiento mismo, preguntándose si realmente estamos aprendiendo sobre el universo o simplemente creando fantasías que se ajustan a nuestra imaginación. Pero incluso dentro del ámbito puramente natural, quedan grandes preguntas, y aún está por verse si alguna vez podremos enfrentarlas. Grandes porciones de nuestras experiencias personales son potencialmente incognoscibles. La naturaleza del tiempo, el misterio de la conciencia, el simple hecho de la existencia de un universo, y así sucesivamente. Todas estas preguntas y más continúan deslizándose de nuestro alcance mientras tratamos de luchar con ellas y hacer que sus respuestas sean conocidas. Y así, quizás necesitemos una perspectiva diferente, una forma de liberarnos de las prisiones de nuestro propio tipo de mente. Ahora está ocurriendo un ferviente debate dentro de la comunidad filosófica y de ciencias de la computación sobre la inteligencia artificial general, el tipo de IA que puede razonar, pensar y crear de manera similar a los humanos. Podría ser posible que la inteligencia sea simplemente inteligencia, y que una vez que un sistema la posea en forma de conciencia, eso sea todo. Las criaturas o las computadoras podrían ser más tontas o más inteligentes, más lentas o más rápidas, pero todas serían del mismo tipo de inteligencia, y percibirían el universo de manera más o menos similar. Pero también podría ser que la inteligencia de las máquinas sea enormemente diferente de la nuestra, capaz no solo de tomar decisiones que no tienen sentido para nosotros, sino también de percibir el cosmos a través de un marco completamente diferente. El debate más reciente sobre el tema ha surgido con el auge de algoritmos de IA generativa como ChatGPT. Estos algoritmos no construyen oraciones de la misma manera que nosotros. Usan vastas bibliotecas de textos para predecir qué palabras siguen comúnmente a otras, dándoles la capacidad de enlazar oraciones. Esas oraciones suenan sorprendentemente humanas, pero este enfoque no es capaz de razonar ni de comprender los significados de las palabras que crea. Sin embargo, hay una especie de inteligencia ahí, una muy diferente de la nuestra. Algunas personas afirman que el desarrollo continuo en esta línea podría llevar a un tipo diferente de inteligencia, una que sea capaz de razonar y comprender, pero basada en marcos completamente distintos. De hecho, un sistema de IA de máquina poderoso podría llegar a reconocer profundas verdades sobre el universo, verdades tan sofisticadas que sería imposible que las explicara a nosotros, porque nuestras propias mentes humanas solo operan de una manera única y limitada. Pero también existe la posibilidad de que ellas también estarían limitadas por sus antepasados,
atrapadas dentro de los límites que inadvertidamente transmitimos. Y finalmente, incluso si pudiéramos responder a estas preguntas y a todas las demás que ni siquiera hemos pensado, incluso si pudiéramos acceder al conocimiento completo y total libre de cualquier sesgo o limitación biológica, incluso si pudiéramos examinarlo desde otra perspectiva, otro punto de vista, aún tendríamos que lidiar con una cosa: el último obstáculo que la civilización superavanzada nunca podría cruzar: el infinito. El primer filósofo conocido en abordar el concepto de infinito fue Anaximandro, un griego que vivió alrededor del año 600 a.C. Él argumentó que el universo era ilimitado o indefinido, una forma de pensar que hoy traduciríamos como infinito. Más tarde, filósofos indios como Surya Prajnapti proporcionarían el primer tratamiento de las diferentes clases de infinito, argumentando que una línea de longitud infinita era inferior a un plano de área infinita, que a su vez era menor que una forma con volumen infinito, todas las cuales eran superiores a una estructura con expansión infinita en dimensiones infinitas. Pero los filósofos griegos, siglos después, rechazarían el concepto de infinito, argumentando que su posible existencia conducía a todo tipo de paradójicas problemáticas. Por ejemplo, Zenón de Elea cuestionó la naturaleza del movimiento. Si cubres la mitad de la distancia hasta un destino, luego la mitad del resto, luego la mitad nuevamente, y así sucesivamente, ¿realmente podrías llegar a tu meta? A pesar de esto, en matemáticas, el infinito era claramente útil. En 1655, el clérigo y matemático inglés John Wallis introdujo el símbolo del infinito que todavía se usa hoy. El primo cercano del infinito, el infinitesimal, fue utilizado tanto por Isaac Newton como por Gottfried Leibniz como base para el cálculo. De hecho, hoy en día, el infinito representa una amplia clase de entidades en matemáticas, y gracias al trabajo fundamental de Georg Cantor a fines del siglo XIX, ahora sabemos que existen más de un tipo de infinito. De hecho, hay un número infinito de números infinitos. Pero, aunque hemos dominado el concepto matemático de infinito, los infinitos aún causan caos en nuestra comprensión del universo más amplio. Por ejemplo, una de las raíces de este problema del infinito proviene de una fuente inesperada: el Big Bang. Nuestra mejor teoría actual de los momentos más tempranos del universo se llama inflación, un evento hipotético donde el cosmos creció rápidamente en tamaño en un corto período de tiempo. Y enterrada dentro de esa teoría hay una posibilidad intrigante: que nuestro universo, incluso el universo más amplio, mucho más allá de los límites de nuestro horizonte observable, no es más que uno de muchos, incrustado en el mar flotante de un multiverso. Cada universo tendría sus propias leyes de la física, su propia gama de partículas, campos y fuerzas, y su propia disposición peculiar de materia y energía. De hecho, si vamos a llevar el concepto del multiverso a su extremo infinito, entonces hay, en algún lugar allá afuera, una copia exacta de ti, viendo una copia exacta de este video, en este mismo momento. De hecho, debido a que así es como funciona el infinito, hay un número infinito de copias de ti viendo un número infinito de copias de este video, todo ocurriendo simultáneamente. Y esto es lo que introduce lo que se conoce como el problema de la medida. Con un conjunto infinito de universos inaccesibles para nosotros, es imposible hacer juicios sobre cuán raro o común, cuán único o extendido es cualquier cosa que tengamos en nuestro universo. El problema es que habría un número infinito de cada tipo de universo. Si eliges una propiedad de nuestro propio universo, como la rareza de la vida o la verdadera naturaleza de la energía oscura, no podemos decir que se aplica de manera general en todo el multiverso. Habría un número infinito de universos llenos de vida, y también un número infinito de universos desolados y vacíos. Aunque existen sofisticadas técnicas matemáticas que nos permiten juzgar los pesos relativos de los diferentes tipos de infinitos, no sabemos cuál de estas reglas se aplica al multiverso, y por lo tanto, estaríamos nadando en un mar de ignorancia. Ni siquiera podemos aprender los principios fundamentales de la física, las leyes que operan no solo dentro de nuestro universo particular, sino que rigen el comportamiento del multiverso en su totalidad. Podemos reunir cada pedazo de información accesible para nosotros, desde el primer momento del Big Bang
hasta el borde más distante del universo visible, y usar eso para llegar a un número notable de conclusiones. Pero más allá de eso, somos ignorantes. Si el multiverso existe, y su existencia misma podría ser algo que siempre esté más allá de los límites de la evidencia, entonces sus implicaciones son claras y contundentes. Algún día podríamos descubrir un nuevo tipo de física, una que nos permita viajar de un universo a otro, explorar las variedades que el multiverso tiene para ofrecer. En esos viajes tendremos mucho con lo que lidiar, extraños y exóticos campos de juego que desafían incluso nuestra imaginación. Tal vez incluso universos que operan bajo tipos de leyes físicas completamente diferentes. Pero incluso eso no nos ayudará con el desafío presentado por el problema de la medida. En un universo infinito tomaría un tiempo infinito, una cantidad infinita de recursos para explorarlos todos. No importa lo lejos que lleguemos, no importa cuánto viajemos y saltemos de un universo a otro, siempre habría un número infinito de universos justo más allá de nuestro horizonte. Lo que aprendiéramos siempre sería una cantidad finita de una cantidad infinita, 0%. Este concepto del multiverso infinito puede ser incorrecto, pero si es correcto, entonces la existencia de múltiples universos paralelos al nuestro presenta el límite definitivo de nuestro conocimiento. Podemos convertirnos en maestros de nuestro propio universo, y nada más. Podemos aprender todo lo que hay que saber sobre nuestro cosmos, y nada más. Los infinitos simplemente tienen demasiado peso, demasiada potencia, para que alguna vez los superemos. Y así, nuestra búsqueda de conocimiento en el universo nos presenta innumerables desafíos y limitaciones. Estamos limitados por nuestros propios sentidos, por nuestra capacidad para percibir el mundo que nos rodea. Estamos limitados por nuestra imaginación, por nuestra astucia y nuestra capacidad para pensar nuevos pensamientos y ver el mundo de diferentes maneras. Tenemos limitaciones tecnológicas que nos impiden explorar el alcance completo de las escalas microscópicas y cósmicas. Incluso podríamos tener limitaciones más fundamentales, nacidas de nuestra propia herencia genética y la estructura de nuestros cerebros. Pero todas esas limitaciones son, en principio, superables. Podemos desarrollar nuevas formas de pensar, crear nuevas tecnologías para superar barreras y explorar el cosmos de diversas maneras. Pero con todo ese esfuerzo e intención, podríamos toparnos con las limitaciones últimas presentadas por el propio universo. Nunca podríamos conocerlo todo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,